Muy buenos días con todas y todos. Señor Viceministro de Salud, querido congresista Jaime Delgado, doctor Fernando Leanes, doctor César Cabeza, queridos amigos participantes extranjeros que nos acompañan, queridas amigas y amigos, realmente es un honor estar acá en este evento y yo quiero señalar que hay que felicitar al Ministerio de Salud, particularmente a la ministra, por haber tenido esta iniciativa que realmente tuvo un eco importante en la Organización Mundial de la Salud, porque mueve al Perú a la vanguardia de los países que están tomando acciones para modificar el ambiente obesogénico, que es uno de los problemas más graves. Quiero comenzar un poco dando el background, los antecedentes de un problema muy serio que se identifica como una pandemia a partir del inicio del siglo XXI, siendo las causas más importantes de muertes, estoy hablando de más de 37 millones de muertes anuales en el mundo, estoy hablando que también es la primera causa de enfermedad y discapacidad, sin dudas, prácticamente en todas las regiones del mundo, y en el caso de la región de las Américas, solo Haití no tiene las enfermedades crónicas no transmisibles como el primer punto crítico para la salud y el bienestar humano. Por ello, la Asamblea Mundial de la Salud, que ustedes saben que es el cónclave de los ministros, miembros del organismo, más de 192 países, planteó en el año 2000 a la directora, en aquella época, la doctora Brundtland, que había que tener una respuesta mundial al tema de esta pandemia de enfermedades crónicas. Y de ahí que instó a la Secretaría de la OMS a que elaborara una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que fue presentada en la 57 Asamblea Mundial en mayo del año 2004. Una vez que fue aprobada por los países miembros, se elaboró también a petición de los países un conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidos a niños. El tema que yo voy a presentar va a tratar de uno de las variables de este gran binomio que es actividad física y alimentación. El hecho que no incluya la actividad física no es restarle importancia al tema, pero es que justamente lo que estamos planteando es, y me han solicitado, destacar cuáles son los elementos centrales alimentarios. Después que se elaboró esto en el año 2006 y aprobado en el año 2007 también en la Asamblea Mundial de la Salud, la Oficina Regional para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, convocó a un grupo de expertos para que elaborara recomendaciones sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños en la región de las Américas. Y esto fue realizado y lanzado en mayo del año 2011. Más recientemente, hace menos de un mes, justamente la Oficina Regional de la OMS en Europa, en Dinamarca, encargada de la región de Europa, ha elaborado este documento que es el mercadeo de alimentos ricos en sal, grasas y azúcar a niños y tiene una actualización del 2002 y 2003 y está disponible en la página web de la WHO.int. Así las cosas, nosotros queremos plantearnos el tema y le vamos a dar esta imagen de los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son estos 4 jinetes? Bueno, es el azúcar, la sal, las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Por qué se identifican esto? Aquí no vamos a entrar en otros factores que son aditivos o son los edulcorantes no calóricos que también tienen problemas muy serios. Pero queremos tratar esto para hacer y tratar de sintonizarnos todos a la luz de las investigaciones actuales y las evidencias. Y vamos a comenzar con el azúcar. El azúcar, si nosotros un poco analizamos la historia de la humanidad, prácticamente hace 500 años atrás la fuente fundamental de carbohidratos eran primero los almidones, producto de los tubérculos, etcétera, la lactosa, sobre todo en la etapa de lactancia, y por otro lado, sobre todo las frutas, que por supuesto eran aportadores de monosacáridos y algunos disacáridos, pero siempre venían combinados de una manera muy armónica, de una manera muy combinada con fibra, que hacía que la absorción y todo su metabolismo era relativamente fluido. ¿Cuáles eran las fuentes más importantes? Por ejemplo, más del 10% de fructosa, muy pocos productos, como era el caso de la miel, los higos, las pasas, los dátiles,
Y una fruta, y entre el menos, o sea, entre el 5 y el 10% se encontraba las uvas, las manzanas, los arándanos y el caqui, que es una fruta que prácticamente no es muy frecuente encontrar, pero que indudablemente también es muy útil desde el punto de vista nutricional. Pero ¿qué ocurre? Que a partir del siglo XVI prácticamente se descubre, o sea, en el sureste asiático, en la India, había cultivo de caña de azúcar y precisamente por las guerras, los árabes la traen al Oriente Medio y posteriormente en la guerra de cruzadas y los árabes la llevan a España. Y justamente en el área entre Málaga y Granada comienzan los primeros cañaverales y ya la realeza comienza a endulzar los alimentos, que era prácticamente un lujo al paladar, por lo costoso que era, porque era eminentemente a nivel de mieles, etc. Y de ahí que en el segundo viaje de Colón, Pedro Atienza tuvo la gran idea de traernos a nuestra región de las Américas el cultivo de caña, y justamente en el Caribe, y particularmente en mi tierra, Cuba, se empieza una proliferación de estos cañaverales y el azúcar cada vez se hace mucho más económica, accesible y genera un cambio en el paladar bastante trascendental. Pero hay otro evento, y me voy a referir a él, que a partir del año 70 comienza tecnológicamente a producirse lo que le llaman el jarabe de maíz rico en fructosa. Y voy a referirme directamente a él. Bueno, ¿qué es el azúcar? El azúcar tiene dos fuentes fundamentales. O el de la caña de azúcar, que es la Saccharum officinarum, o de la beta vulgaris, que es la remolacha, digamos, azucarera. Esto es un disacárido que está, elementalmente hablando, tiene una molécula de glucosa y una de fructosa unidas en un enlace que a la hora de la digestión, bueno, en el intestino, se separan y actúan por su cuenta. Uno de los problemas que trae esto, y ya veremos, es que justamente la glucosa, y esto yo creo que es importante para la comprensión del tema, es capaz de ser metabolizada en todas las células del organismo. Inclusive en el cerebro es fundamental. La pérdida de glucosa o una reducción muy brusca de glucosa puede llevar a la muerte cerebral. ¿Qué ocurre? Que la fructosa, sin embargo, sí es exclusiva para la metabolización a nivel del hígado. Y eso hace que cuando las concentraciones de fructosa sobrepasan a un dintel o una cantidad determinada, genera una sobrecarga hepática, trayendo consigo el hígado graso, y eso hay muchas evidencias y ya la veremos. Este jarabe es la forma más común de endulzar en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos, las gaseosas. Y si ustedes ven aquí, ya pensando en el componente fructosa, que quiero destacar que esa fructosa no es igual que la de la fruta natural. La de la fruta natural, como decía, viene con fibra, viene diluida. Y esta es producto de todo un proceso muy diferente, que ya veremos los factores tóxicos involucrados. Bueno, en las gaseosas en general tienen como combinación o el azúcar de caña, mitad y mitad, de fructosa y glucosa, o este complejo que es el jarabe de maíz, que es muy diferente a cuando Pemberton, que fue el coronel que la inventó a finales del siglo XIX, que era como un tónico cerebral porque tenía cafeína y era un estimulante, además se utilizaba como antitusígeno, etcétera. En este caso se usaba azúcar y usaba caramelo. Eso ha cambiado mucho producto de avances tecnológicos. Pero ¿qué pasa con el consumo de los niveles de fructosa? Esto es un estudio que hizo el grupo de Kelly Brownell en el Roth Center de la Universidad de Yale y que está basado en datos del Data Monitor, donde se ve los consumos tan marcados que hay en el mundo de lo que serían las gaseosas o sodas. Ustedes ven ahí que Estados Unidos, que era un referente, estoy hablando de información alrededor del 2007, fue publicada en el 2009 en Data Monitor, prácticamente tenía 118 litros diarios de consumo, que era cerca de 40% más de lo que consumieran 10 años atrás. Perú, aquí aparece, está en 55.7, con una tendencia creciente. Y México es el que rompe el récord internacional, que está en más de 160 litros de gaseosa al año en la población. Pero lo que más también nos preocupa es las tendencias. Esto también es un parte del estudio que Kelly Brownell nos los ofreció, aunque se dispone de prácticamente de todos los países de América Latina,
y vemos cómo el consumo de leche, de lácteos, que aparece en la raya roja, ha ido declinando progresivamente y cómo el de gaseosa ha ido formando parte cada vez más importante del consumo, sobre todo y tristemente en la población infantil. Lo que ven abajo en negro se refieren a jugos, pero jugos procesados desde el punto de vista de manufacturado a nivel industrial, y que realmente la concentración real de fruta es muy baja o apenas existe. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el tema de que en los últimos 400 años en que surge la sacarosa como un alimento y en los últimos 40 o 25 o 30 para los países en desarrollo constituye un problema tan grave? Y es que tiene dos fenómenos adversos. El primero es la toxicidad y el segundo es la capacidad de generar adicción. Con respecto a la toxicidad, y esto es ciencia constituida, primero hay una asociación muy grande para aumentar el riesgo de obesidad y ganancia de peso. Miren, hoy precisamente para los lectores del Publimetro salió una noticia que dice la obesidad es una cuestión de hormonas. Y hablan de los estudios de Coleman y de Friedman que efectivamente desde el año 69 descubrieron que la leptina es una hormona que tiene mucho que ver con la regulación del apetito. Pero lo que es triste es la interpretación que le da esto, que dice que la obesidad es una cuestión de hormonas y le achaca al cerebro la responsabilidad de justamente la causa de la pandemia actual. Sin embargo, no saben o no ha interpretado la persona que escribió este artículo que justamente la fructosa genera obesidad porque inhibe la acción que tiene la leptina para regular el apetito. O sea, el factor no es cerebral, no es un factor genético, es un factor ambiental que utiliza este mediador, que es justamente la leptina, para producirla. Pero por otra parte estimula la grelina, que es otra hormona, que no es importante ahora discutir mucho sobre ella, que es la que estimula el apetito. Entonces, ese mecanismo tiene base científica. El otro elemento, como mencionaba, como es exclusivo del metabolismo hepático, genera una sobrecarga a nivel hepático de producción exagerada de grasas neutras, generando un hígado graso que veremos cómo se parece al hígado del alcohólico. También ha producido, tiene una asociación con hipertensión arterial, con niveles de dislipidemia y otro tema que se ha visto que en el proceso tecnológico genera mercurio, y ya les mostraré algunos de estos datos. Les voy a decir que Takasaki, el japonés, cuando empieza a obtener este jarabe de maíz rico en fructosa, que para mí fue una gran sorpresa, el maíz no tiene fructosa. Lo que hacen es que el almidón de maíz, después de tratarlo con varias enzimas, amilasa, lo llevan a oligopéptidos y después a monosacáridos, en la etapa final isomeriza, o sea, cambia la estructura que tiene los mismos átomos de carbono e hidrógeno y lo pasa de glucosa a fructosa, a una proporción parecida a la sacarosa. Incluso hay una proporción que es 90% de fructosa y 10% de glucosa. Ese proceso tecnológico tiene que utilizar hidróxido de calcio que tiene mercurio, y esto que ustedes ven ahí es la proporción de mercurio detectado en productos que usan jarabe de maíz. Por ejemplo, el caso del Quaker Oatmeal, o sea, el cereal Quaker listo para comer, que tiene partes de 80 partes por trillón de mercurio, que aunque son mínimas concentraciones, no deja de tener un efecto tóxico a nivel cerebral, renal y en casi todos los órganos. El otro elemento, bueno, no voy a entrar en discusiones, pero los tres elementos, como señalaba, tienen mucho que ver con el aumento de los lípidos en sangre, tiene que ver con la resistencia insulínica, y la diabetes tiene que ver con la obesidad por el mecanismo leptina, y tiene que ver por el tema también de generación, por supuesto, a la larga o a la corta, de aterosclerosis. Y miren qué interesante esto. Si nosotros vemos cuáles son los efectos del alcohol en el hígado, sobre todo de un adulto que lo ingiera, aparecen estos trastornos. Es un grupo, es una constelación de trastornos. Hipertensión arterial, cardiomiopatía, trastornos en los lípidos, pancreatitis, etc. Pero si vemos lo que ocurre, sobre todo en los no alcohólicos consumidores de fructosa, prácticamente existe una imagen similar, salvo los trastornos hematológicos. O sea, estamos destacando una vez más que la sacarosa, y en el caso particular de la fructosa, proveniente de donde sea, no es saludable, sobre todo cuando no es procedencia de alimentos naturales. Bueno, ¿qué pasa con la adicción? Muy breve.
hay un estudio, un libro publicado por Kelly Brownell y Mark Gold en junio del año 2011, que se llama Food and Addiction, en el que comienza, y hay es un libro, digamos, para lectura general, donde ellos denuncian que el azúcar actúa de manera similar a la heroína y a la cafeína en un centro a nivel cerebral, que es el nucleus accumbens, y que responden desde el punto de vista electrofisiológico, etcétera, igual que responden estos agentes de droga. Y Nora Volkow, quien es la directora del Centro de Estados Unidos National Institute on Drug Addiction, miembro de los Institutos Nacionales de Salud, también tiene un documento muy amplio con estas evidencias científicas. O sea, que ingerir desde temprano el tema del azúcar tiene un efecto muy similar a de drogas que generan adicción. Ahí tienen el núcleo accumbens, por si alguien tiene la curiosidad de dónde se encuentra, que es el núcleo del placer. Vamos a los otros dos jinetes del apocalipsis, que los voy a tratar de manera conjunta. El primero, me voy a referir muy brevemente porque todos conocen lo de las grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas en que los ácidos grasos no tienen dobles enlaces, tienen mucha riqueza energética porque la producción de acetil-CoA, que es, digamos, la moneda de cambio, o va dirigida o a la producción de energía, o a la producción de colesterol, o a la producción de grasa, y sin duda es una sustancia que es necesaria como fuente energética. Ahora bien, aquí el tema de la concentración y de la cantidad que se ingiera tiene un aspecto fundamental. Pero quiero insistir más en el tema de grasas trans, ya que el congresista Delgado hizo una mención muy importante de las respuestas que algunas de las industrias están llevando a cabo para reducirlo. ¿Y dónde están las grasas trans? Miren, las grasas trans están en casi todos lados. Pasa igual que el jarabe de fructosa rico, o sea, del jarabe de maíz rico en fructosa. Se encuentra, por supuesto, el gran descubrimiento que fue la margarina, pero ustedes saben por qué tiene el boom de los ácidos grasos, porque en el año 60 comienza la fiebre contra las grasas en Estados Unidos para tratar de contrarrestar la epidemia de enfermedades cardiovasculares. Se dijo, las grasas es el problema. Y ahí entonces la industria dice, bueno, voy a producir una grasa que a través de la hidrogenación de aceites vegetales poliinsaturados, y esa hidrogenación parcial me va a llevar a un producto que tiene mucha mayor durabilidad, no se rancidifica tan frecuente, es de bajo costo de producción y me va a durar mucho más en los almacenes. Entonces dice, esto es realmente un producto. Algo que pasa parecido al jarabe de maíz y la sacarosa, que es más duradera, es líquido y se preserva con más tiempo. Y de ahí que surge y prácticamente se agrega a no solo la margarina, sino a muchos aceites, a toda lo que es la pastelería y a muchos productos de consumo habituales. Pero ¿qué pasa? Y quiero también aclarar algo que yo veo que crea a veces confusión. Hay ácidos grasos transnaturales. Por ejemplo, los rumiantes producen ácidos grasos que no son nocivos a la salud ni tienen efecto aterogénico. Y ese es el ácido graso vaccénico, que es un ácido graso trans. Pero los que sí tienen un nivel de agresividad que se muestra a través de los incrementos de la lipoproteína de baja densidad, justamente esos ácidos grasos poliinsaturados que son realmente hidrogenados, o sea, producto de la aplicación industrial. ¿Qué efectos tiene? Bueno, está clarísimo el efecto aterogénico que tiene y su implicación a nivel de la enfermedad cardiovascular, pero también se ha visto que está asociado al Alzheimer, a la endometriosis, a la diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Y miren qué interesante está esta gráfica. Esto corresponde a ácidos grasos poliinsaturados vegetales. Arriba, o sea, el eje de las ordenadas corresponde al efecto que tiene sobre la salud. Y es muy claro, que tiene pocos efectos adversos. Malo y muy malo en la franja superior. Y a la derecha es el nivel de hidrogenación que se está planteando. Los niveles de ácidos grasos insaturados a nivel natural tienen, cuando se come en exceso, cierto efecto negativo en la salud. Sin embargo, los parcialmente hidrogenados son los más agresivos y mayor capacidad aterogénica. Si usted continúa hidrogenando esos ácidos grasos insaturados, siempre tienen mal efecto, pero ya reduce porque se transforma en los ácidos grasos saturados. O sea, repito, el tema de los ácidos grasos trans es otro de los criterios más importantes que tenemos que tener
para tener una mejoría en el estado de salud. Y al cuarto y último, y no menos importante, es la sal, y me refiero a la sal como cloruro de sodio. Ustedes saben que, bueno, el sodio es un nutriente esencial también, pero el sodio habitualmente se encuentra en muchos de los productos naturales que nosotros ingerimos. Yo no voy a hablar acá con mucho detenimiento porque estos efectos también los conocen muy bien. El sodio, como tiene un efecto osmótico importante, mientras más se ingiera, más agua retiene el organismo y eso hace un aumento en la tensión arterial y la repercusión que tiene posteriormente en toda la fisiología cardiovascular y renal. Pero lo que quería traerles y compartir con ustedes, esto es un estudio que yo creo que es relevante, es que el sodio no solo está en el salero. Las contribuciones más importantes de sodio en la dieta humana en estos momentos es justamente los alimentos procesados y aquellos que se ingieren sobre todo en lugares no del hogar que no se controla. El componente del salero, que es agregarle sal mientras uno está ingiriendo alimentos, es solo de un 6%. Por tanto, también es muy importante que haya una reducción y que la industria asuma una responsabilidad en torno a ese consumo. ¿Y cuáles son las fuentes más importantes? Y esto está en un orden decreciente. Lo más crítico en el consumo de sodio es pan y galletas. Yo felicito al gobierno argentino y al Congreso que justamente en estos momentos ha tomado una acción nacional de controlar el nivel de sodio en todo lo que es panaderías y galleterías. El segundo elemento es el corte de carnes y embutidos, después vienen las pizzas, las aves de corral, etcétera, y ahí aparecen todos. O sea, que vemos que muchos de los alimentos que ya consumimos son las fuentes más críticas de sodio. Y también queremos, señalar, ya por último, y como colofón, referirme a unas recomendaciones del señor Olivier de Schutter, quien era el relator especial para el secretario general de Naciones Unidas hasta el año 2012, en el que él hizo 5 recomendaciones fundamentales, pero lo que me voy a destacar que en la segunda, la recomendación que hizo a las Naciones Unidas fue establecer regulaciones legales a alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcar. Aquí también las grasas, también obviamente se incluyó las grasas trans. Y ya para finalizar, yo quiero destacar, y esto es que primero nosotros hemos venido trabajando, y ha sido un gran orgullo trabajar con el Perú, apoyándolo desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en estas iniciativas, que son soberanas y son propias de los países, solamente compartiendo la evidencia científica. Pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros países y particularmente con el Parlamento Latinoamericano, que están justamente encaminados hacia el desarrollo de niveles de leyes que, aunque no son suficientes, sí son necesarias para que haya un respaldo concreto y prospectivo en un cambio hacia los patrones alimentarios. Y quiero destacar y al final señalar que realmente esto no es una ley de comida chatarra, porque es una ley que tiene 5 componentes. Tiene el componente educativo, que es fundamental, pero no es suficiente. Tiene el componente de actividad física crucial, sobre todo porque también ha declinado en los últimos decenios. Tiene un observatorio que justamente está encaminado a monitorear el problema de las crónicas, obesidad en particular. Y tiene los kioscos y publicidad a niños y adolescentes como un tema central específico para estas poblaciones. Otro elemento, esto no es una ley solo para la obesidad. Si se consumen alimentos naturales y se empieza a reducir gradualmente el consumo de estos alimentos, vamos a prevenir la anemia, porque casi todos esos productos no tienen hierro, no tienen zinc, no tienen calcio, no tienen cobre, son cargados de grasas, sal, calorías, altísima densidad energética y también azúcar. Entonces, hay una forma indirecta de prevenir desnutrición y anemia. Por otro lado, hay gente que dice, no ha bajado la obesidad en otros lugares. Cuidado, en Quebec sí está bajando, llevan ya algunos años trabajando en esta ley, pero esta no es una ley curativa. Una persona que ya tenga establecido una obesidad no tiene por qué empezar a reaccionar desde el punto de vista de una reducción de su grasa corporal con una ley de este tipo. El otro elemento, y también nos ha preocupado, y esto lo hemos visto desde fuera, o sea, respetando la soberanía nacional, insisto, que esto no regula cuando si queremos seguir a los supermercados, ir a un restaurante, todos esos productos van a estar presentes. Aquí lo que se está tratando es de enfocar a nivel del ámbito escolar
una reducción notable en lo que es los alimentos de estos que son altamente procesados. Y por otro lado, lo que se plantea es que también la publicidad esté encaminada hacia los niveles de construcción de una cultura de salud y que sea acorde con todo lo que se está planteando en la área de promoción de la salud. Y lo que sí estamos de acuerdo, y siempre insisto y utilizo esto porque me parece que eso es elocuente, que toda la genialidad del David de Miguel Ángel del siglo XVI se va a deformar en este David del siglo XXI si no hacemos una transformación social profunda. Muchas gracias.